Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo.
Hola amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarias. Estamos aquí otra vez con Angélica y su maestra Giselle. Gracias otra vez por acompañarnos en otro estudio de la Biblia. Y hoy día vamos a continuar con la vida de Jesús. Y hoy día se trata de la última cena. ¡Wow! Antes que Jesús sea crucificado. Y el énfasis nos dice que Jesús humildemente hizo el trabajo de un siervo. Y podemos ser como Jesús si ayudamos a los demás. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra, gracias por nuestros amiguitos que nos acompañan para estudiar la Biblia. Bendícenos y ayúdanos a entender tu palabra. En nombre de Jesús, amén. El versículo para memorizar dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13:15. Vamos a repetirlo otra vez, amiguitos, y ahora juntos. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Muy bien, ojalá que se memoricen este versículo de la Biblia. 13 personas estaban alrededor de una mesa en la casa de Jerusalén. Estaban ahí para comer una comida muy especial que los israelitas celebraban todos los años. ¿Quién era esta gente? Bueno, eran los discípulos y Jesús. ¿Y por qué estaban comiendo una cena muy especial? Porque pues era la Pascua. La primera comida de Pascua fue comida muchos años atrás, cuando Dios libró a los israelitas de siendo esclavos en la tierra de Egipto. Y pues, ¿qué hacían? Tuvieron que coger unos ramos y poner un poco de sangre de los corderos en los ramos y después pintar su puerta para que el ángel de muerte no mate a ninguno de los hijos de Israel, solo a los malvados egipcios. Y entonces, cuando pasó el ángel por ahí, ¿se acuerdan que ningún hijo de los israelitas fue matado? Solo los de los egipcios. Y entonces, pues, en esa misma noche, con sus sandalias en sus pies, ellos comieron la comida de la Pascua. Pero todo estaba muy diferente cuando en el tiempo de Jesús y sus discípulos, cuando ellos celebraron la Pascua. Ellos no estaban comiendo sin apuro. Ellos no tenían el miedo que le iban a matar. No tenían la prisa de escapar a Egipto en ese tiempo. Siempre antes, la Pascua era un tiempo muy especial para Jesús y para sus discípulos, porque ellos podían hablar juntos sin mucha gente interrumpiéndoles y escuchándoles. Pero esta vez era muy diferente. Jesús estaba muy triste y preocupado por algo. ¿Por qué? Vamos a pensar. ¿Qué estaban los discípulos pensando que Jesús iba a hacer? Estaban pensando que Jesús iba a ser el rey de Israel. Jesús sentía eso, que necesitaba cambiar a los corazones de sus discípulos antes que Él muera. Necesitaba mostrarles que eso no era el plan, que Jesús tenga su reino aquí en la tierra, que el reino iba a estar en el cielo. ¿Cómo estaban sintiéndose los discípulos entre ellos mismos? ¿Celosos? ¿Enojados? ¿Queriendo tener el puesto mejor? Era la costumbre que un siervo lavara los pies de todos los invitados a la cena de la Pascua. Pero no había siervo. Y todos los discípulos se apresuraron a sentarse y a buscar el mejor puesto. ¡Qué horror!
y Jesús se sentó también en el puesto que ellos dejaron. Ahora, Jesús estaba mirando a todos los discípulos y estaba viendo a ver si alguien se iba a dar cuenta que tenían que lavarse los pies. Pero ninguno de los discípulos se paró para lavar los pies del otro. Ninguno se atrevió a pensar en eso. ¡Oh, no! ¿Y sabes qué? Jesús dijo algo. Vamos a ver. Entonces les dijo Jesús: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Después de haber dicho esto, los discípulos todavía no entendían qué estaba diciendo Jesús. Jesús le estaba diciendo que en pocas horas Él iba a padecer, Él iba a morir. Filipenses 2, 3 al 5 nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y eso es lo que Jesús quería intriguar en sus discípulos, porque estaban sentados ahí sin entender que Jesús iba a morir pronto y estaban envidiosos, celosos el uno al otro, cogiéndose el mejor puesto. Y Jesús estaba queriendo ayudarlos que dejen de ser egoístas y que consideren a otros mejores, superiores a ellos mismos. Bueno, en Juan 13, 3 al 5 nos dice que sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, porque Jesús sabía que ahí estaba uno que le iba a traicionar, Judas. Pero él sabía que todo había salido de Dios y que a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Esto los puso a los discípulos en atónito. Todos estaban sorprendidos. No puede ser. Jesús está humillándose. Esa es una humillación. Él no debería hacer eso. ¿Estaban pensando bien? Entonces, habiendo dicho esto, Jesús se levantó y fue donde Judas y lavó sus pies primero. ¿Cómo piensas que se sintió Judas? Yo creo que él se sintió su pecado. Él sintió que él era un pecador. ¿Conmovido? Sí, exactamente. Él sintió que él necesitaba pedir perdón. Sí. Él sentía que algo estaba pasando. Él sentía que él había hecho algo malo y que necesitaba el perdón de Jesús. Qué bueno. Y el Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón. Sí, pero al mismo tiempo, el egoísmo, todo eso, su orgullo le captivó y no le dejó pedir perdón. Wow, ni pensar más de eso. Qué pena, decidió no escuchar a la voz del Espíritu Santo. Y ahí se quedó, ¿verdad? Y después fue donde Pedro y lavó sus pies. ¿Cómo piensas que se sintió Pedro? Vamos a leer en Juan capítulo 13, versículos 6 al 9. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, no solo lava mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro sí respondió al Espíritu Santo, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Judas tendría que haber hecho eso, pero no lo hizo. Pero sí ven cómo la diferencia, que Pedro sí, él cedió y quiso que Jesús le lavara los pies. Eso se llama humildad, ¿verdad? Arrepentimiento, ceder,
a la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo piensas que se sintieron los discípulos? Todos estaban realmente arrepentidos por ofenderse el uno al otro. Todos, excepto uno. Pues cuando Jesús les lavó los pies a toditos, todos se conmovieron. El Espíritu Santo tocó el corazón de toditos y toditos comenzaron a pedirse perdón. Dice, me siento muy mal, te ofendí. Todos excepto uno. ¿Quién era ese? Judas. Y Juan 13, 12 al 15 nos dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús no pensaba en que Él iba a morir pronto, como el Cordero de Dios para salvarnos. Oh, no. Él estaba pensando en sus queridos discípulos y Él les estaba estableciendo un nuevo rito, ¿verdad? En una nueva ceremonia. Porque hasta ese entonces ellos celebraban la Pascua esperando un Mesías, ¿verdad? Que el Mesías iba a venir, pero el Mesías había llegado y ahora Él estaba estableciendo una nueva ceremonia. Ellos no sabían que esa era la última cena en memoria de la huida de Egipto, ni se daban cuenta que nunca más iban a pensar en esa huida de Egipto y cómo Dios los había salvado y que el Mesías iba a venir. Después que Jesús muriera, la Pascua no recordaría que vendría un Mesías para morir. En vez, Jesús dio inicio a una nueva ceremonia para tomar el lugar de la Pascua. Sería un recordatorio de que Él vino a nuestra tierra y murió por nosotros y que vendría otra vez para llevarnos a vivir con su Padre Celestial. Ahora, vamos a mirar a esta nueva ceremonia que Jesús estableció. ¿Qué es lo que toma parte en esta ceremonia que Jesús estableció? Esta ceremonia se llama Santa Cena ahora, ¿verdad? ¿Y qué toma parte? ¿Cuáles son las diferentes partes de esta ceremonia llamada la Santa Cena? ¿Y qué significado tienen? La primera parte de la ceremonia de la Santa Cena es el rito de humildad, el cual es el lavamiento de los pies. En la iglesia lavamos los pies el uno al otro y nosotros nos humillamos. Nos bajamos al suelo y lavamos los pies de la compañera. En mi caso, una mujer lava los pies de otra mujer, ¿verdad? Un hombre lava los pies de otro hombre. Y así nosotros nos echamos en el suelo y lavamos los pies de la otra persona y nos humillamos. Nadie se quería ofrecer a hacer el trabajo de un siervo. Y ahora Jesús, el Hijo de Dios, se ofreció y se humilló. El Creador del universo se arrodilló para lavar los pies sucios de sus discípulos. Imagínate, el Creador del universo se humilló tanto hasta para lavar los pies de sus discípulos. Si yo daría el ejemplo de un rey, el rey nunca hubiera pensado de lavar los pies de una persona en su reino, porque ellos tienen mucho egoísmo en sus corazones. Orgullo. Orgullo, exactamente. Y entonces ese es el problema. Jesús era el hijo del rey, pero él se humilló tanto hasta para lavar los pies de sus discípulos. Exactamente. Y sabes que Jesús les explicó que no tenemos que bautizarnos
vez tras vez cuando cometemos errores. Este rito, este servicio de la Santa Cena es como un bautismo. Al humillarnos como Jesús se humilló, al servir el otro lavándole los pies y luego tomando la segunda parte del servicio, que es el pan y el jugo de uva, entonces nos estamos rebautizando, estamos reconectándonos con Jesús, dedicando nuestras vidas a Jesús otra vez, y Él nos perdona de todo pecado y salimos limpios. Muy bien, vamos entonces a pasar ahora al significado del pan. Vamos a seguir. En Mateo 26 nos dice la Biblia que Jesús, mientras comía, Jesús tomó el pan y lo bendijo. ¿Qué significa esto? Que antes de empezar este rito de la ceremonia hay que orar a Dios por la bendición. Y al comer el pan significa que aceptamos el cuerpo de Jesús que sacrificó por cada uno de nosotros. Él murió en la cruz, dio su cuerpo por el pecado de nosotros, porque nosotros merecemos morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. Jesús dio su cuerpo, el pan, por nuestros pecados. Ese es el significado. Y cuando nosotros estamos en estas ceremonias, tenemos que pensar en eso. Cuando es hora, cuando es ya el momento de comer el pan en la Santa Cena, tenemos que hacer una oración pequeña, poner el pan en la boca y cerrar los ojos y pedirle perdón a Jesús, porque nosotros hemos pecado contra Él. Y cada vez que pecamos, lo crucificamos fresca nuevamente, ¿verdad? Entonces hay que pedirle perdón. Vamos a ver qué más dice del pan. En Mateo 26 dice: luego lo partió el pan y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Aquí Jesús mismo nos dice y les dijo a sus discípulos que este pan representa su cuerpo de sacrificio que dio y que iba a dar por todos nosotros, ¿verdad? Y después, en el versículo 27 al 29, dices que después tomó la copa y dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí hay mucho que entender. Él quiere que nosotros nos recordemos de la muerte de Jesús y cómo Él derramó su sangre pura, su sangre santa por nosotros, ¿verdad? En la cruz. Él quiere que la tomemos ese jugo en recuerdo a su sacrificio por nosotros. Y nos hace acuerdo también que Él va a tomar de ese jugo otra vez. Vamos a tener esta ceremonia cuando vayamos a vivir en el cielo con Él otra vez. Entonces, para resumir, el pan, el jugo de vino que no es fermentado, eso les quiero recordar, que el jugo de uva que tomamos en esta ceremonia no es fermentado, porque la fermentación significa el pecado, que es algo está dañado, podrido. Pero la vida de Jesús no estaba fermentada, no estaba dañada, ni con un poquito de pecado, ¿verdad? La vida de Jesús era pura, limpia, santa. Entonces su sangre es santa. Entonces el jugo que nosotros tomamos en la ceremonia es purificado, es puro jugo de uva, no fermentado para nada. Y esto representa el sacrificio que Dios dio por nosotros. El pan, el cuerpo de Jesús, y el jugo de uva, su sangre que derramó por el perdón de nuestros pecados. Y el rito de humildad es para recordarnos que Él se hizo siervo para que nosotros sigamos su ejemplo y también nos convirtamos en siervos y servir el uno al otro. Y cuando Jesús estaba enseñando todo esto a sus discípulos, todos estaban atendiendo, excepto uno.
Él era Judas. Todos tenían su mente atendiendo a Jesús, pero Judas tenía otra cosa en su mente. ¿Puedes imaginarte qué estaba pensando Judas, Angélica? Bueno, él estaba pensando en lo que él estaba haciendo, de cómo él iba a matar a Jesús. Él tenía unos pensamientos horribles en su cabeza, ¿verdad? Y Jesús había dicho, ya les había advertido al principio que no todos estaban limpios, ¿verdad? Que había solo uno que no estaba limpio entre todos ellos y que estaba planeando traicionarlo, ¿verdad? Jesús amaba a Judas y esperaba que cambiara antes que sea muy tarde. Pero de repente, después que Jesús explicó todo esto del pan, del jugo, del rito de humildad, hubo un silencio asombroso. Y los discípulos se daban cuenta que algo estaba disturbando a su Señor, a su Maestro. Y entonces Jesús dijo algo que los asustó a todos. Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces todos los discípulos estaban curiosos y Pedro quería saber a quién se refería Jesús. Y le movió a Juan. Juan, pregúntale, ¿quién le va a traicionar? Bueno, aquí en Mateo 26, 22 al 24 nos dice qué pasó. Dice, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces Jesús respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¿Sabes quién le había preguntado, ¿soy yo, Señor? ¿Quién? Juan. Juan. Porque Pedro lo había movido para que le pregunte quién le iba a entregar. A la verdad, dice el versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre que quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas no había oído lo que Jesús había dicho a Juan y cogió el pan que le dio Jesús en sus manos y lo comió y dijo, ¿acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Tú lo has dicho. Al responder a la pregunta de Judas, Jesús manifestó que sabía que Judas había planeado traicionarlo. Esto dio a Judas una última oportunidad de arrepentirse y confesar su error, pero hizo su última decisión errónea. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. ¡Wow! Satanás se metió adentro de Judas. Él perdió su oportunidad, ¿verdad? Hizo su decisión. Los discípulos todavía no entendían lo que estaba sucediendo. Hasta que se sucedió. Cuando Judas se fue, estaba oscuro afuera. Pero ¿sabes qué? La oscuridad era aún más negra en su mente y yo añado en su corazón. Él escogió la oscuridad y le dio su espalda a la luz de Cristo. Él no tenía ni idea que le quedaban solo unas horas de vida. Antes de la siguiente noche, Jesús y él iban a morir. ¿Cómo iba a morir Jesús? En la cruz. ¿Y cómo iba a morir Judas? Colgando. Se iba a ahorcar. Se apresuró Judas en salir del cuarto para traicionar a Jesús. Los sacerdotes ya le habían pagado las 30 piezas de plata para hacerlo. Qué pena que amaba más el dinero que a Jesús. Aquí está lo que Judas estaba pensando en su mente mientras Jesús estaba explicando el significado de la nueva ceremonia. Dice, Judas pensaba matar 2 pájaros de un tiro. ¿Cómo es eso?
Bueno, él quería que Jesús escapara de sus enemigos como lo había hecho anteriormente. Así, Jesús sería coronado como rey y la gente le daría crédito por ayudar a este evento que suceda y él tendría ganado sus 30 piezas de plata por traicionar a Jesús. Él quería ganar 2 pájaros de un tiro. ¿Qué piensas acerca de Judas? ¿Hay algo que la gente ama más que a Jesús? Sí. Judas amaba más al dinero que a Jesús, ¿verdad? Y eso como que lo emborrachó, porque ¿pensaba bien él? No pensaba bien. ¿Que Judas no sabía que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Tú piensas que él sabía que era el Hijo de Dios, que él reconocía? Había estado con Jesús por 3 años y medio. Yo creo que él se dio cuenta que él no era una persona común y corriente, porque él había visto a Jesús sanar, resucitar a los muertos, ¿verdad? Pero qué horror de que él amaba más al dinero que a Jesús, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Qué pena! Bueno, vamos a repasar nuestro versículo para memorizar. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Juan 13:15. Así que sigamos este ejemplo de Jesús. Sigamos cuando vayamos a la iglesia y haga esta ceremonia de la Santa Cena. Sigamos el ejemplo de Jesús. Humillémonos y convirtámonos en siervos y hagámonos siervos del uno al otro. Si eres chiquito, no es recomendable de que participes en la ceremonia porque todavía eres pequeño. Pero cuando crezcas más, cuando ya tengas más entendimiento, puedes participar de la ceremonia. Pero por lo menos hasta ahora ya entienden qué es lo que significa cada parte, ¿verdad? Lavarse los pies es el rito de humildad. Hay que humillarnos como Jesús se humilló. El Rey del universo se humilló a lavar los pies sucios de sus discípulos. ¿Cómo nosotros no lo vamos a hacer? ¿Verdad? Claro que sí. Y hay que pedirnos perdón el uno al otro. Hay que decir, lo siento mucho, te ofendí. Lo siento, no quiero hacerlo eso otra vez. Yo quiero llevarme bien con ustedes, no quiero hablar así. O perdóname que yo haya dicho eso. O perdóname, un malentendido. Todo eso. Eso es parte de esta ceremonia. Y el pan nos recuerda el cuerpo de Jesús y el jugo, su sangre santa que derramó por nosotros. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque tú eres nuestro ejemplo y nuestros amiguitos y nosotros queremos seguir tu ejemplo. Ayúdanos a todos a ser humildes y a ser siervos, servir el uno al otro para que nosotros podamos verte muy pronto y así como tú te convertiste en un siervo, nosotros también. Acompáñanos el resto de este lindo sábado en nombre de Jesús. Amén. Bueno, no olvidemos que Jesús humildemente hizo el trabajo de un siervo y podemos ser como Jesús si ayudamos a los demás. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas.
y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.